¿Alguna vez te han dejado de hablar de la nada, sin una explicación y simplemente desaparecieron como un fantasma? Estoy segura de que sí, ¿verdad? Eso que llaman ghosting se ha vuelto súper común hoy en día. Pero, ¿y si te digo que a veces esa desaparición puede parecer igual a algo mucho más serio, como un trastorno psicológico? Hoy vamos a hablar de la diferencia entre ghosting y el trastorno de la personalidad evitativa. Suena intenso, pero te voy a explicar de manera muy sencilla para que puedas entenderlo bien y quizás hasta reconocerlo en alguna persona cercana o incluso en ti. ¿Qué es el ghosting? Primero vamos con el ghosting porque estoy segura de que todos lo hemos vivido o lo hemos hecho sin querer. Ghosting viene de la palabra ghost en inglés, que significa fantasma. Básicamente es cuando alguien corta contacto contigo de golpe, así sin avisar, sin explicación y desaparece de tu vida como si nunca hubiera existido. Puede pasar en relaciones de pareja, con amigos, compañeros de trabajo, incluso con tu familia. ¿Te suena familiar? ¿Qué opinas? Entonces, esto que se da hoy en día en ghosting es algo tan común, tan frecuente por las redes sociales, por la facilidad en que todo lo vemos de una manera más práctica. Imagínate que estás hablando con alguien en una app de citas, que todo va súper bien, que tienen súper química, salen un par de veces y de repente, ¡pum! Silencio total. No contesta tus mensajes, te deja en leído, ni llamadas, ni siquiera un hola, o sea, ya no quiso seguir, solo desaparece de la faz de la tierra. O incluso nada más no contesta, pero ves que incluso hasta ve tus historias o que sigue ahí. ¿Te ha pasado? Estoy segura de que sí. Y es súper frustrante porque te quedas con una duda con ganas de entender qué pasó. O sea, si todo iba súper bien, pues te empiezas a cuestionar a ti mismo, ¿qué pasó? O sea, ¿qué hice? Pero, ¿por qué sucede el ghosting? ¿Por qué alguien hace ghosting? O sea, las razones pueden ser muchísimas, pero en general suele ser porque esa persona quiere evitar un conflicto. O sea, no sabe cómo dar malas noticias o simplemente no quiere enfrentarse a una conversación incómoda. A veces, pues, es por inmadurez emocional. Otras porque simplemente perdió el interés y no tiene ganas de explicar nada. Lo curioso es que aunque duela mucho para quien lo recibe, o lo hemos recibido, el ghosting no es una enfermedad ni un trastorno mental. O sea, cualquier persona puede hacerlo, hasta personas que normalmente son sociales y comunicativas. Es una conducta que pues hoy en día se ha facilitado muchísimo con las redes sociales, las apps, donde la comunicación instantánea a veces es pues muy superficial. ¿Cuáles son los efectos del ghosting? ¿Cuáles crees tú que son los efectos? Si alguien te hizo ghosting, ¿cómo te afectó a ti? No es una patología, aunque esto no sea una patología, puede causar muchísimo daño emocional, ¿eh? La persona que lo sufre puede sentir ansiedad, tristeza, baja autoestima y hasta obsesionarse con entender qué salió mal. O sea, es como un corte emocional en seco. Una puñalada, una cortada que deja heridas abiertas. Pero ahora vamos a hablar de lo que les comentaba al inicio del video. Por otro lado, del trastorno de personalidad evitativa, que muchas veces se puede confundir con el ghosting. Pero vamos a aclarar muy bien cuál es la diferencia. Es algo realmente distinto, es algo realmente serio y que se confunde con el ghosting, y es el trastorno de personalidad evitativa o TPE. Es un trastorno reconocido por los expertos en salud mental, por el DSM-5-TR, y es dentro de los trastornos de personalidad. Y se caracteriza por mucha ansiedad, por mucho miedo, y las personas que tienen TP tienen un miedo tan intenso a ser rechazados, a ser juzgados, a sentirse humilladas, por eso evitan las relaciones sociales o laborales.
Pero ojo, o sea, no lo hacen porque no quieren, sino porque ese miedo los paraliza. Si ellos quieren conectar, quieren relacionarse, pero su ansiedad es tan fuerte que les impide hacerlo. ¿Sí? Entonces, vamos a hablar aquí de las características del trastorno de personalidad evitativa. Imagínate a alguien que quiere acercarse a una persona que le encanta, pero se siente tan inseguro que pasa meses sin hablarle. ¿Has escuchado? O que si hablan, evitan el contacto visual, responden con monosílabos, palabritas o incluso cancelan citas a última hora porque tienen miedo de hacerlo mal o de ser rechazados. Pero eso no es desinterés, es angustia real. Si es una baja autoestima súper profunda y una creencia muy rígida de que ellos no son dignos de amor o de ser aceptados. ¿Y cómo es que afecta el trastorno de personalidad evitativa a la vida diaria? El TP no es algo pasajero como el ghosting, o sea, es algo que afecta a muchísimas áreas de la vida. Las relaciones, el trabajo, la vida social, todo puede verse limitado por ese miedo tan intenso. Y aunque la persona lo quiere cambiar, no es tan fácil, porque es un patrón que está muy arraigado. Por eso, el tratamiento suele incluir terapia psicológica, especialmente terapia cognitivo-conductual, y a veces medicación para controlar la ansiedad, pero siempre con un diagnóstico profesional. Alguien con TPE puede parecer que está haciendo ghosting porque se aleja, porque no responde mensajes, evita el contacto, pero la diferencia está en la motivación y el contexto. Son esas dos claves. El ghosting es una conducta voluntaria, o sea, un acto puntual para evitar una situación, pero el TPE es involuntario. O sea, la persona quiere acercarse pero no puede por ese miedo que le paraliza. El ghosting dura poquito y es en una situación específica, pero el TP es crónico, es un patrón que mantiene con el tiempo. En el ghosting no siempre hay deseo de conexión, pero en el TP el deseo está ahí, pero bloqueado por la ansiedad. ¿Por qué es importante entender esta diferencia? Porque si alguien se aleja y parece ghostearte, puede que no sea porque no le importas o porque es irresponsable. O sea, puede que sea una persona que esté luchando contra su miedo real. O sea, puede ser un trastorno que requiere comprensión y apoyo, que requiere tratamiento, no ser juzgado o juzgada. Pero igual, si tú haces ghosting y te preguntas si tienes un problema, la respuesta probable es que sea no, pero sí podrías reflexionar mucho sobre cómo comunicarte mejor para evitar dañar a los demás. Así que para cerrar, recuerda que el ghosting es un comportamiento, aunque doloroso, es una decisión consciente, muchas veces por miedo al conflicto o falta de interés. Y el trastorno de personalidad evitativa, en cambio, es una condición real, seria, que hace que la persona evite las relaciones por un miedo intenso y una baja autoestima profunda, que en el fondo quiere conectar. Esa persona quiere conectar con los demás, pero no puede. Ambos en la superficie parecen similares porque ambos implican evitar el contacto. Pero la raíz, las causas y las soluciones son completamente diferentes. O sea, si conoces a alguien que se aleja constantemente y parece ghostear, tal vez vale la pena entender un poquito más, tener un poco más de empatía y entender qué puede estar pasando detrás. Y si tú te identificas con alguno de estos y sientes que te afecta mucho, busca ayuda profesional. ¿Quieres que hablemos más sobre temas como este o quieres que profundice en alguna parte? Por favor, cuéntame aquí abajo, compártelo y podemos charlar acerca de este tema. ¿Por qué es importante tratar el trastorno de personalidad evitativa? Y me quiero detener aquí un momentito en algo que me parece súper importante. El tratamiento del trastorno de personalidad evitativa, porque esto no solo es, tengo ansiedad social y ya, o soy tímido. No, el TP es algo que limita tu vida.
Si imagina que quieres hacer amigos, tener pareja, presentarte en un trabajo nuevo, hablar en una reunión, pero todo el tiempo tu mente te dice, te van a rechazar, no eres suficiente, vas a hacer el ridículo. Y no solo es un pensamiento fugaz, rápido, es una creencia que se vuelve una voz interna constante, que está rumiando todo el día en tu cabeza. Eso con el tiempo pues genera sufrimiento, muchísimo sufrimiento, porque estás atrapado, atrapada entre lo que quieres y en lo que puedes hacer. Y si no se trata, pues puedes irlo empeorando. O sea, se transforma en aislamiento, en más ansiedad, en tristeza, incluso puede llevarte a una depresión. Muchas personas con TP llegan a pensar que no merecen amor, que no son importantes para nadie y eso es muy duro. Por eso, pues buscar ayuda profesional no es ninguna debilidad, al contrario, es muy valiente de tu parte. Porque con una intervención adecuada, las personas con TP logran mejorar muchísimo su calidad de vida, logran conectar con los demás a través de técnicas, formar vínculos reales y empezar a ver su valor, porque también el llevar tratamiento es una manera de autodescubrirte. Y luego, como seguramente ahorita por la diferencia y la similitud, te estás preguntando si el ghosting también puede trabajarse, ¿verdad? El ghosting, como dijimos, no es un trastorno, pero eso no significa que no tenga implicancias emocionales ni que no se pueda trabajar. O sea, si tú eres de las personas que hace ghosting, no te estoy juzgando. O sea, a veces uno actúa desde lo que sabe o desde lo que puede en ese momento o se te hace cómodo, pero también es muy cierto que si te pasa seguido, si cada vez que algo se pone incómodo te vas o cortas así, sin explicación, esto también dice muchísimo de ti. Y probablemente te estés protegiendo de algo más grave, de un conflicto, de rechazo, de quedar como el malo o la mala. Entonces, aunque no tengas un diagnóstico, puede ser súper útil hacer un trabajo terapéutico para que entiendas por qué evitas ciertas cosas, o por qué evitas conversaciones, por qué te cuesta cerrar vínculos de una forma más responsable, más sana. O entender cómo te sientes cuando expresas lo que quieres. Porque, ojo, no tratar esas cosas también trae consecuencias, trae culpa, relaciones rotas, aislamiento emocional, repetir patrones que no te hacen bien, aprender a comunicarte de forma clara, aunque sea incómodo, es algo que puedes aprender, porque nadie nace sabiendo, ¿sabes? Entonces, ¿qué es la terapia cognitivo-conductual y cómo te ayuda aquí? Vamos a explicar, te voy a explicar cómo es que se trata esto. Una de las herramientas más efectivas es la terapia cognitivo-conductual. Y no te preocupes, suena como muy técnico, o seguro lo has escuchado porque está muy de moda. Y es que esta terapia trabajamos con las ideas, los pensamientos irracionales que influyen muchísimo en nuestra conducta y las emociones. Es decir, lo que pienso me llega a comportarme de cierta manera y a sentirme de cierta manera. 1, pensamiento. 2, comportamiento. 3, emoción. Por ejemplo, si yo creo que hablo con que al hablar con esa persona voy a hacer el ridículo, pues no voy a hablar, no voy a ir, o sea, ya afectó el comportamiento. Y voy a sentir ansiedad o estrés, ya afectó, creo una emoción, ¿te fijas? Cómo todo se va disparando en un orden. Entonces la TCC, terapia cognitivo-conductual, te ayuda a identificar pensamientos automáticos. O sea, te ayuda a ponerlos a prueba y reemplazarlos, cambiarlos por pensamientos más realistas, por pensamientos funcionales. No se trata nomás de pensar positivo, se trata de pensar de forma objetiva, de manera equilibrada. Aprender a reconocer cuando te estás autosaboteando con ideas falsas como soy un fracasado
o nadie me quiere y reemplazarlas por me cuesta trabajo, pero estoy aprendiendo a hacerlo. ¿Sí? En el caso de trastorno de personalidad evitativa, se trabaja muchísimo en la exposición gradual. Es decir, enfrentarte poquito a poco a las situaciones que te generan ese miedo de una manera, pero de una manera segura y acompañada de tu terapeuta. O sea, de una manera guiada. No aventarte como implosión a la situación así, sino paso a paso. Y con el ghosting también ayuda esta técnica porque puedes trabajar la tolerancia a la incomodidad, practicar tener conversaciones difíciles y el practicar a decir, el aprender a decir no sin sentir culpa o poner límites en lugar de desaparecer. ¿Sí? Entonces la terapia cognitivo-conductual tiene muchísima evidencia científica porque es práctica, concreta, te da herramientas reales para aplicarlas en tu vida diaria. Así que ya ves, tanto si estás del lado de quien hace ghosting como si estás sufriendo ghosting o una ansiedad social profunda como el TPE, hay algo que puedes hacer, que es tomar psicoterapia. Hay muchas herramientas, créeme, súper prácticas y pues todos estamos tratando de manejar la vida como podemos, pero cuando algo empieza a limitarte, a dolerte más de lo que debería, ahí es donde vale la pena pedir ayuda, ¿sabes? Si algo de lo que te conté te resonó, lo sientes familiar, no lo ignores, por favor, no ignores esto. Una primera sesión a veces te ayuda muchísimo a entender lo que está sucediendo. Y si estás del otro lado tratando de entender por qué alguien desapareció o por qué no te puedes acercar a quien quieres, porque te da tanto miedo conectar, pues siempre hay un camino. Entonces compárteme aquí tus pensamientos, si has sufrido ghosting, si padeces trastorno de personalidad evitativa o crees que puedes padecer de esto. Escríbeme en los comentarios y yo te voy a contestar. Abrazos.